Vamos entonces a continuar con el doctor Castro. Guillermo, es su turno. Muy buenas. Tengo el video, tengo el micrófono. Yo había pedido una presentación, no sé si la pueden poner, por favor. Sí. A ver si está ahí. Mientras llegamos a eso, yo me iría adelantando y decir que... Cecilia, ¿no la pusieron? No la veo. No, yo no la veo, pero quisiera adelantarme diciendo que Panamá está en un diálogo consigo mismo como quizá no lo había estado desde hace muchísimo tiempo. Y que aprecio mucho la oportunidad que me brinda esta reunión para participar en ese diálogo. También quisiera decir que desde mi campo de trabajo, que es el de las humanidades y en particular la historia, creo que el punto de partida para este diálogo es eminentemente político, en el sentido en que José Martí nos advertía en 1891 que conocer es resolver y que gobernar el país de acuerdo al conocimiento es el único modo de librarlo de tiranías. Hoy examinamos este principio, nos guiamos por este principio a la luz de una situación en la que una crisis sanitaria ha detonado una crisis económica que ya estaba latente, la cual a su vez ha puesto en evidencia una crisis social que por su parte está en camino de abrir paso a una crisis política. Esta es la historia sintetizada de los últimos 4 o 5 meses de nuestro país. Y creo que una parte de los problemas que enfrentamos hoy tienen que ver con el éxito logrado por los gobiernos surgidos a partir del golpe de Estado de diciembre de 1989 en continuar el proceso de degradación del sistema educativo nacional que nos ha llevado a un punto de colapso. Hoy en día son contados los panameños que pueden responder con certeza a la pregunta más elemental de todas, que es ¿desde cuándo hay habitantes en el Istmo de Panamá? ¿Desde cuándo hay seres humanos en el Istmo de Panamá? Seres humanos que tampoco, nuestros compatriotas, que tampoco pueden decir con certeza en la cuenca de qué río viven, porque no lo saben. Y en ese sentido vivimos como si hubiéramos nacido a la vida en 1903 y resucitado en 1989, sin darnos cuenta de que estamos hablando de un territorio en estado de poblamiento desde hace 14.000 años, cuyo principal recurso natural es el agua en su relación con la biodiversidad en el marco de los ecosistemas que ambos comparten o que ambos generan con su interacción. Si lo vemos de esta manera, por ejemplo, este carácter del istmo te hace sentir en aquí está. ¿Quién hace pasar las diapositivas? ¿Lo hago yo? ¿Lo hace alguien? No sé, pero sí que no me viene. Lo hago yo, Guillermo. Sí, ayúdame por favor, Cecilio. Pasemos, creo que ya vayamos hacia la tercera. Sigamos. Ahí. Esa presencia de 14.000 años ha tenido formas muy distintas de organización del territorio del istmo,
que a su vez está cambiando nuevamente. Lo que vemos en el mapa es un esquema de la organización territorial de la presencia humana en el istmo antes de la conquista europea. Como ven, el tránsito interoceánico formaba parte de la vida de las comunidades originarias del Gran Darién al este, del Gran Coclé al centro y del Gran Chiriquí en occidente. Sin embargo, si pasamos a la siguiente, nos damos cuenta de que a partir de la conquista europea hay una transformación del ordenamiento territorial. Esa actividad de tránsito, para empezar, es concentrada por los conquistadores en un único corredor interoceánico y los demás son clausurados mediante el establecimiento de fronteras interiores que marginan por completo el litoral atlántico, por supuesto, con la excepción de Portobelo y la desembocadura del Chagres, y con el aislamiento completo de Darién. Sobre esa base se estructura una forma de organización del tránsito interoceánico que cabe ser un término creado por el liberal Hernán Porra en 1953, el término transitismo, que constituye un tipo de formación económico-social, o si se quiere, un modelo de desarrollo, con 4 factores muy evidentes. En primer lugar, es la concentración de la actividad y los servicios de tránsito en un solo corredor. En segundo lugar, la concentración del poder en ese corredor mediante el control monopólico por el Estado dominante en el istmo. En primer lugar, por supuesto, la corona española, después Nueva Granada y finalmente ya los Estados Unidos de América, hasta que en 1999 finalmente Panamá se hace cargo de ese control. Otro rasgo es la organización del conjunto del territorio, sus recursos, su población, en función de los intereses del corredor interoceánico. Y el último rasgo, el más importante, que tiene más trascendencia quizá de lo que imaginamos, es el control de la renta generada por la actividad de tránsito por quienes controlan el Estado que controla el istmo. Eso nos lleva a toda una serie de discusiones sobre las que volveremos. El mapa que tenemos aquí nos ilustra la organización territorial correspondiente a la formación histórica transitista o el modelo de desarrollo transitista. Ocurre que los múltiples pasos interoceánicos se reducen a uno, sostenido, soportado por un corredor agropecuario que va de Chepo finalmente a Costa Rica, con todo el istmo, todo el istmo útil, todo el istmo no marginado, subsidiando el tránsito y con quienes controlan el tránsito, subordinando el resto del territorio a sus intereses. Sigamos, por favor. Esto nos ilustra, este cuadro intenta sintetizar un poco cómo este modelo, esta formación económica, este modelo, ha ido siendo capaz de asimilar de manera especializada en un solo renglón de actividad las transformaciones que han ido ocurriendo en la organización del trabajo y con el cambio tecnológico desde el siglo XVI a nuestros días. Tenemos un periodo largo de 200 y pico de años en un mercado mundial que está en su fase colonial de desarrollo, con el uso de tecnología preindustrial en Panamá, mediante el trabajo esclavo que da lugar a que Panamá se convierta en un gran centro de importación y reexportación de africanos esclavizados. Después vemos cómo es en el eje interoceánico donde se hacen sentir la primera y la segunda revoluciones industriales que generan
fundamentalmente en ese eje la formación de grupos de trabajadores asalariados que podemos llamar modernos, que solo en la segunda mitad del siglo XX, digamos, irán teniendo equivalentes en el resto del país, salvo en el caso de las bananeras, por supuesto, que pertenecen, por así decirlo, a otro circuito económico de la dependencia. Y finalmente, en el siglo XXI estamos inmersos, ya pasamos por la tercera, estamos entrando en la cuarta revolución industrial, pero otra vez, el cambio tecnológico se concentra en la plataforma de servicios globales que se ha ido formando en torno al Canal de Panamá y con beneficios sobre todo para quienes controlan el Estado que controla el tránsito. Sigamos, por favor. Ahora, esta modalidad de organización del territorio, de la población, del país, ha generado unos rasgos de identidad y cultura que son muy singulares. En primer lugar, la promoción de la idea de que la organización transitista de la actividad de tránsito es natural. O sea, Panamá nació para eso, de hacer eso y hacerlo de esa manera. En segundo lugar, una visión muy fragmentada del territorio y sus habitantes, que no termina, por así decirlo, de articular en una visión de conjunto el país. Sino lo entiende por fragmentos a menudo además enfrentados entre sí. También opera aquí la idea de que hay una hegemonía natural y necesaria del grupo, de lo que Hernán Porros llamaba el grupo capitalino blanco, más o menos parecido a la oligarquía rentista financiera del corredor interoceánico, que decía Porras controla el país en la medida en que controla las relaciones exteriores, y con ese control de las relaciones exteriores controla a su vez las contradicciones internas entre territorios y regiones y grupos sociales que genera el propio transitismo, todo lo cual da lugar a dos modalidades de conflicto que son permanentes hasta el día de hoy en Panamá. Una entre un nacionalismo conservador que ha tenido una de sus expresiones más características en el Partido Panameñista, y otra de carácter cosmopolita liberal que ha tenido expresiones muy ricas en el liberalismo panameño, que hoy de alguna manera hegemonizan el otro polo de la política panameña, el movimiento populista liberal que llamamos hoy PRD. El otro foco de conflicto está entre la región interoceánica y las demás regiones del país. Es bueno recordar un dato de Rodrigo Noriega de hace unos años atrás, que algo así decía Rodrigo: por cada dólar que el Estado invierte en el corredor interoceánico, invierte, qué sé yo, 10 centavos, 15 centavos en el resto del país. Juanjo Bonet, que maneja de manera adecuada la estadística económica, podrá corregir esto con mucho detalle. Otro rasgo característico de esta cultura dominante es el temor constante a la organización autónoma de los sectores subordinados. Hay que recordar que la independencia de 1903 se hace sobre el sepulcro aún fresco de Victoriano Lorenzo, que fue asesinado no por ser liberal, sino por pretender ser el de un campesinado que buscaba autonomía. Y finalmente está, por supuesto, el sustrato racista y clasista de la cultura dominante, que ha tenido afloramientos muy serios el año pasado, este año, y que nos revelan que para todos los fines prácticos, la xenofobia panameña, así llamada, incluye a los indígenas hasta el día de hoy, que son considerados extraños que viven en otros territorios, y en una medida importante también esa xenofobia se proyecta bajo formas racistas hacia la población afropanameña.
Ahora, lo relevante aquí es entender que el problema de la soberanía, que ha sido central, la lucha por perfeccionar, conquistar, construir la soberanía, en el siglo XX, bajo el régimen de protectorado militar extranjero con que nacimos a la vida independiente, ha tenido dos dimensiones. Una que ha sido culminar el proceso de formación de un Estado nacional independiente en Panamá, y la segunda, transferir al Estado nacional la renta generada por el canal. Sigamos. Esto ayuda a plantearse la pregunta de por qué y cómo cada uno de los tratados que ha modificado el de 1903 hasta liquidarlo ha estado precedido por un golpe de Estado. Y preguntarse por qué los panameños que firman esos tratados, todos han estado involucrados en golpes de Estado. Esto, por supuesto, no se plantea como pregunta a los estudiantes. Pero el hecho real es que lo que tenemos en pantalla, con sus consignas del 31, Panamá para los panameños, el 51, ni millones ni limosnas, queremos justicia. Y de la década del 70, un solo territorio, una sola bandera, hacen parte de un capítulo oscuro, no discutido, del papel de la violencia en la historia política de Panamá, que tendrá que ser abordado en algún momento. Ahora, esto culmina, como sabemos, en un doble triunfo. Uno, la liquidación del enclave militar industrial llamado Zona del Canal y el desmantelamiento de las bases militares, la salida del ejército de ocupación, pero además esto incluye como un gran logro la captura de la renta del canal y de los negocios asociados al tránsito por el Estado panameño. Sigamos, por favor. En ese sentido, sin embargo, si bien el Tratado Torrijos-Carter transfiere el control de la renta canalera al Estado, también transfiere la disputa por el control de esa renta al interior de la sociedad panameña y la transforma en una disputa por el control del Estado que va a marcar nuestra trágica y terrible década de 1980, con los golpes militares que ya conocemos, el ejecutado por el general Paredes y el ejecutado por el general Noriega en términos prácticos. Sigamos, por favor. Entonces, la disputa por la renta canalera se agudiza con la muerte de Omar Torrijos y termina por convertirse en un conflicto a la vez sórdido y sordo que bloquea el proceso de transición a la democracia que Torrijos había pactado antes de morir con los otros grupos dominantes del país. Esto genera un bloqueo en el proceso de transición que genera una crisis política terrible y conduce a la restauración de la República Oligárquica mediante el golpe de Estado del 20 de diciembre de 1989, a través del cual el Estado neoliberal oligárquico asume el control de la renta canalera y genera el inmenso proceso de inversiones en infraestructura pública y otras actividades que han contribuido a convertir esa renta en capital privado. Sigamos, por favor. ¿Sí sigue aquí? Ahora, entramos al siglo XXI en una situación muy peculiar. Tenemos un Estado que se concibe a sí mismo como la culminación de los sueños de esta oligarquía, pero esos sueños son de la mitad del siglo XX y se cumplen en una circunstancia de transformación y crisis en el sistema mundial. En este sentido, el canal se va integrando a la economía interna o le va imponiendo su lógica a la economía interna y la República de Panamá se ve incorporada de manera cada vez más estrecha en la economía global. Aquí toma forma la plataforma de servicios globales de Panamá y opera el crecimiento económico mediante la inversión pública masiva en el corredor interoceánico
que se desarrolla a través de la contratación de empresas privadas para la construcción de obra pública en unas escalas antes inimaginables, lo cual, por un lado, por supuesto, estimula el desarrollo económico en la primera década y media del siglo, pero por otro lado, acentúa hasta niveles muy extremos las desigualdades regionales en el desarrollo del país. Esto nos lleva al siguiente mapa. ¿Qué Panamá tenemos hoy? Si ustedes se fijan, el país está cambiando con rapidez, aunque la formación económico-social no cambia en lo esencial. Ustedes ven cómo se han multiplicado las rutas interoceánicas en Panamá, cómo se ha creado una red eléctrica muy impresionante, cómo se está creando también una nueva ruta de Colón a Bocas del Toro, acompañada además de una nueva línea de transmisión eléctrica que transmitirá al corredor interoceánico la energía generada por las hidroeléctricas de montaña existentes en Bocas del Toro, como hoy las otras líneas eléctricas transmiten al corredor interoceánico la energía generada en las hidroeléctricas ubicadas en Chiriquí y el río Bayán. Entonces, lo único que hay un error en el mapa, quien lo ve a la derecha, la línea punteada morada, significa que por ahí va la interconexión eléctrica con Colombia apoyada por la nueva carretera de Mortía-Mulatupo. Eso es un error porque la línea de transmisión es submarina y va de Mulatupo al Golfo de Urabá directamente. Este país ha sufrido cambios, pero esos cambios no han generado todavía transformación. Se empiezan a sentar las bases que abren camino a esas transformaciones, pero esas transformaciones no ocurren. Y este estado de cambios que demandan transformación y bloqueo de la transformación por quienes se benefician de los cambios, nos ha conducido, como nos muestra la siguiente diapositiva, a una situación que no estoy diciendo nada que todos no sepan. Crecimiento económico incierto, ahora crisis económica. Inequidad social persistente, ahora crisis social evidente. Una degradación ambiental constante que pone en riesgo recursos naturales críticos incluso para el funcionamiento del transitismo, como es el Parque Natural Chagres. Una desintegración institucional creciente que se ha hecho evidente en la incapacidad del Estado para reaccionar de conjunto y con eficiencia frente a los problemas generados por la crisis sanitaria. Un divorcio enorme entre la sociedad civil y la sociedad política. Nosotros hemos visto en Chile, con todos sus problemas, cómo hay una izquierda en el Senado chileno que es capaz de procesar políticamente allí las contradicciones que surgen con la protesta social contra el gobierno de Piñera en las calles. Pero aquí no tenemos eso. Aquí tenemos un Estado que parece que flota sobre la sociedad y solo se comunica con ella o mediante donativos o mediante la fuerza pública. Pero también tenemos en este momento un proceso muy importante de reactivación y renovación. Insisto en la palabra renovación de los movimientos sociales que, por ejemplo, se expresan en la diversidad de diálogos que ya han precedido a este foro social. Sigamos, por favor. Ahora, el problema que tenemos también es un problema de incultura que resulta de las políticas educativas y de la gestión política del Estado mismo desde la década del 80 hasta nuestros días. Porque no podemos encarar el proceso de la construcción de la República del siglo XXI con las mentalidades y los métodos del protectorado oligárquico del siglo XX. Ese tipo de mentalidades, ese tipo de métodos impide conducir los cambios en curso hacia las transformaciones
necesarias para abrir paso a una etapa nueva y distinta en la historia de Panamá. Sigamos, por favor. Entonces, tenemos que construir una república. El modelo republicano creado bajo el protectorado y para convivir, así fuera en contradicción con el protectorado, se agotó, se acabó, se fue con el enclave militar. Pero no sabemos, el espíritu del protectorado vive en la república, entre otras cosas porque quienes entendían hacia dónde llevar esa lucha de liberación nacional cometieron los errores que todos conocemos y que todos cometimos, y se perdió el liderazgo sobre el movimiento de masas, con lo cual a su vez se perdió el movimiento de masas y llegamos a esta situación de anomia que tenemos hoy. Esa anomia, ese desorden, esa falta de metas colectivas claras, es un obstáculo para una propuesta de futuro. Necesitamos construir una república que sea soberana en el ejercicio de sus poderes, de sus deberes, que sea próspera en todo su territorio, como sin duda puede serlo, que sea equitativa en el acceso a los frutos del progreso, que sea sostenible en sus relaciones con la naturaleza, que sea democrática en su capacidad para orientar y controlar socialmente la gestión pública. Una república en la que la soberanía nacional esté garantizada por la soberanía popular, y una república, por tanto, que sea respetable y respetada por sus ciudadanos y por la comunidad internacional. Sigamos, por favor. Yo creo que podemos pasar a la siguiente y ahorramos tiempo. Ahora, ¿cómo plantear esto en términos más prácticos, más cercanos a una visión de política económica y de economía política, por supuesto? Nosotros necesitamos, entre otras muchas cosas, producir las condiciones de producción que hacen falta para una mayor y mejor participación de la sociedad en una economía nueva. Necesitamos producir las condiciones naturales que se refieren a la disponibilidad de agua, de bosques, de biodiversidad, sin las cuales nada más funciona. Recordemos que más del 80% de ese Producto Interno Bruto de Panamá depende de un solo río. Así tenemos todos los huevos puestos en el valle del río Chagre, pero no estamos garantizando ni siquiera el funcionamiento adecuado de la cuenca de ese río. Necesitamos crear condiciones territoriales, necesitamos una organización regional sustentada con infraestructura estratégica que acerque la organización territorial del Estado y de la economía a la organización natural del territorio. Eso nunca va a ser totalmente coincidente, pero hoy en día tenemos una organización territorial limitada a las necesidades del transitismo que dificulta muchísimo aprovechar otras ventajas comparativas que el istmo tiene, que deberíamos convertir en ventajas competitivas. Esto nos permitirá trabajar desde las regiones, trabajar con las regiones, en transformar y hacer competitivas esas ventajas comparativas, pero esto requerirá, de maneras que quizá no alcanzamos a imaginar aún, atrevernos a fomentar el desarrollo de todas las formas de organización productiva, cooperativas, comunitarias y de otro tipo que haya, para garantizar al país su seguridad alimentaria y energética y los recursos que demanda su desarrollo social. Se trata de construir una república que sea democrática por lo popular y por ambas cosas sea sostenible. En suma, si en 1903 nuestra
llamados próceres, se dieron un himno a sí mismos en que celebraban haber alcanzado por fin su victoria de ellos en el campo feliz de la unión entre liberales y conservadores, y proponían ocultar con un velo los desastres de la guerra civil y del asesinato de Victoriano Lorenzo. Nosotros debemos pensar también el himno de la República que viene, que no tiene por qué ser distinto, salvo en sus tiempos verbales y en algunos de sus términos. Por eso quisiera cerrar esta presentación con la propuesta de una primera estrofa del himno de la nación que viene. Alcancemos por fin la victoria en el campo feliz de la unión. Con ardientes fulgores de gloria se ilumine la nueva nación. Muchas gracias.